El 23 de noviembre se celebra una fecha muy especial y aunque casualmente este año coincide con Thanksgiving, no se trata precisamente de esta. Esta fecha especial está dada por sus números: 11-23, 1123, 23 de noviembre. Estos números quizás los hayas escuchado hablar, pues se tratan de una secuencia que es muy famosa, la secuencia de Fibonacci. ¿Qué es esto? Pues un patrón de números que llaman mucho la atención porque al parecer están presentes en la naturaleza, en la matemática e incluso en el arte. Es muy probable que tú los hayas visto, solo que quizá hayan pasado desapercibidos. ¿Por qué es importante esta secuencia? Pues, como todo patrón, nos dice mucho acerca de cómo se comporta y cómo luce el universo. Y, señoras y señores, la ciencia se trata de identificar patrones. El día de hoy en STEAM Vibes hablaremos precisamente sobre esta famosa secuencia de números. Te explicaremos qué son, por qué son importantes, cómo se calculan y te mostraremos una pequeña actividad que puedes realizar en familia en la que precisamente saldrás en la búsqueda de estos números en la naturaleza. Mi nombre es Andrea Lopera. Bienvenidos y bienvenidas. Los números de Fibonacci los conocemos gracias a un matemático italiano que se llamaba Leonardo de Pisa o Leonardo Fibonacci. Aunque los conocemos por él, en realidad se dice que los matemáticos de la India ya venían trabajando en esta secuencia de números hace mucho tiempo. Sin embargo, él escribió un libro que hablaba sobre conejos, literalmente conejos. Pero en él presentó un problema matemático sobre conejos, que decía algo así. Un hombre pone una pareja de conejos en un lugar que está encerrado por un muro y nos preguntan cuántas parejas de conejos pueden producirse en un año si suponemos que cada mes cada pareja puede engendrar una nueva pareja y que esta pareja que engendró se vuelve productiva a partir del segundo mes. Pues este problema matemático dio mucho de qué hablar y precisamente a partir de él se genera una secuencia de números. La forma en que se resuelve el problema y la forma en la que se generan los números de Fibonacci es en realidad muy sencilla, pues empezamos con los números 0 y 1 y la forma en la que sabemos cuál es el número que le sigue simplemente es cuando sumamos los dos números anteriores. Entonces la secuencia iría algo así. Empezamos con el 0 y con el 1. 0 más 1, 1. Sería el siguiente número de Fibonacci. Se repite el 1. Después sumamos 1 más 1, 2. Siguiente número de Fibonacci. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué esta secuencia es particularmente interesante? La verdad es que tiene muchas propiedades. Voy solamente a comentarles algunas de ellas. Por ejemplo, la secuencia de Fibonacci presenta un patrón de números pares e impares. En concreto, uno de cada 3 números de la secuencia es par, mientras que los otros 2 son impares. La siguiente propiedad es que tiene mucha connotación matemática. No solamente se trata de reproducir números, sino que con esta se puede generar series infinitas de cuadrados, aproximarse al radio dorado y generalizarla a dimensiones un poco más altas, las cuales todas pues son aplicaciones a la matemática. Sin embargo, no hay que ser un genio de la matemática o una genio de la matemática para ver los números Fibonacci. ¿Por qué? Porque lo más interesante en mi concepto de estos números es que tienen una conexión con muchas áreas diferentes a la matemática, como la música, el arte, la literatura. Y es precisamente una actividad que puedes realizar con tu familia en la que pueden contar y aprender a identificar los números Fibonacci en la naturaleza. ¿Qué necesitan? Pues una piña como esta, que muy seguramente alguna vez en tu vida has visto una, tengas en tu casa alguna por cosas de la Navidad, o simplemente cuando vas caminando vas y te encuentras una. Pues bien, esta actividad no solamente lo puedes hacer con esto, sino que inclusive puedes hacerlo con una piña completa, o inclusive con una alcachofa, la alcachofa completa, no los corazones, la alcachofa completa. ¿Qué tienes que hacer? Pues vamos a dedicarnos a contar las espirales.
Te lo advierto que no es tan fácil y trivial como parece. En este caso, que tengo la piña, la tomas, la volteas y vas a contar cuántas espirales encuentras en el sentido de las manecillas del reloj y después en el sentido contrario. Es decir, vamos a contar las espirales porque si miras muy de cerca a la piña o a la alcachofa o a la piña chiquita, te darás cuenta que en realidad no son círculos lo que contiene, sino espirales. Lo interesante, que muy probablemente te vas a dar cuenta, es que las espirales no coinciden. Es decir, las espirales en el sentido de las manecillas del reloj son diferentes a la cantidad de espirales que van en contra de las manecillas del reloj. Pero da la casualidad que ambas cantidades son números Fibonacci. Ejemplos como estos hay un montón, desde flores hasta semillas e inclusive en la comida, como por ejemplo en la coliflor puedes encontrar los números Fibonacci. Finalmente, la secuencia de Fibonacci sigue despertando el interés de muchos matemáticos y matemáticas que se han dedicado precisamente a identificar patrones dentro de muchas áreas, como por ejemplo las galaxias e incluso la criptografía. Si eres un papá, mamá, profesor o profesora y tienes niños y niñas que creas que puedan estar interesados en conocer un poco más sobre la secuencia de Fibonacci, te invito a que consultes este libro y del cual te dejaré el link en la caja de descripción, pues es muy interesante cómo a través de un cuento le explican a los niños y niñas cómo generar los números Fibonacci. Además, no olvides que en la caja de descripción quedarán muchos más artículos e información complementaria. Nos vemos en un siguiente episodio.